Estamos de vuelta en Noti 13 de la mañana y mire, lo prometido es deuda. Se encuentra aquí en el estudio Juan Carlos Herrera, nuestro asesor en finanzas. Nos da mucho gusto darle la bienvenida este día. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Andrea? Un placer. Katia, gracias por acompañarnos, Juan Gracias. Carlos. Sobre todo en el tema del día de hoy, bastante interesante para aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre una pensión del bienestar y el fondo de pensiones bienestar? ¿Es lo mismo? ¿De uno se paga la otra? Cuéntanos. Sí, gracias. Pues probablemente muchos de ustedes en casa han escuchado pensión del bienestar o su mamá, su papá o ustedes mismos ya están recibiendo el beneficio de la pensión del bienestar y también han visto en las noticias el fondo de pensiones del bienestar. Entonces, queremos aclarar para que la gente lo sepa cuáles son esas diferencias y vamos a entender que la pensión del bienestar es una de estas pensiones que se le considera no contributiva. ¿Por qué? Porque en realidad basta con el hecho de que seas mexicano, ya sea por nacimiento o por naturalización, y que tengas más de 65 años para que ya puedas estar teniendo el beneficio de que se te depositen de manera bimestral la cantidad de 6,200 pesos. Incluso nuestra presidenta aprobó que las mujeres a partir de los 60 años ya pudieran estar recibiendo un apoyo como tal, ¿no? Entonces, este tipo de pensión se tiene que obtener por medio de una partida presupuestal especial para que se pueda estar pagando estas pensiones. ¿Y de dónde sale esa partida? Pues bueno, de los impuestos que nosotros también contribuimos y pagamos, ¿no? ¿Y entonces qué sucede con el fondo de la pensión bienestar? Sí, recordarán ustedes que el año pasado entra en vigor una reforma en donde a partir de abril, mayo, se toman esos recursos de las cuentas Afores que eran de personas que tenían más de 70 años en ese momento, ¿no? Estas cuentas inactivas donde muchas veces puede ser que estas personas inclusive pues ya habían fallecido y los familiares tampoco habían tenido la oportunidad de reclamar esos fondos o no se les dio tampoco la oportunidad de reclamar esos fondos, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que todas esas cuentas inactivas, el gobierno le solicita a cada una de esas Afores que se otorguen a este fondo de pensión del bienestar para que pueda amasarse una cantidad de 44,898 millones de pesos que se están hoy administrando por medio de un fideicomiso por parte de Banco de México. ¿Y cuál es la intención? Lo hemos platicado en algunos programas anteriores, que la ley 97 y que la ley de ISSSTE de 2007 son de cuentas individuales y que estas cuentas individuales dicen hoy que va a haber gente pensionándose con 3,000 o con 4,000 pesos, ¿no? Entonces, en el supuesto del Fondo de Pensión del Bienestar es para decirle a la gente, si tú por medio de la Afore tienes una pensión de 4,000, pero tú eras un trabajador que ganaba 17,364 pesos, este Fondo de Pensión del Bienestar, la Afore te pone 4, el fondo te pone el resto para que podamos igualar tus 17,364 pesos que ganabas, ¿no? Esto suena bastante increíble, suena armonioso, bello para quienes lo van a recibir, pero ¿es sostenible bajo la economía mexicana realmente? Esa es una excelente pregunta y se presupuestó que con el dinero, si por lo menos se invertía y se podía dar un rendimiento, digamos, de un 4 o 5% por lo menos en el año, iba a alcanzar hasta el 2045. ¿Y qué pasa después del 2045? ¿Qué sucederá entonces con las personas que año con año van a ir siendo acreedoras a este tipo de pensión? La idea que tiene el gobierno es que con el Tren Maya, con el aeropuerto Felipe Ángeles y con algunas otras obras que se están haciendo, por medio de las ganancias de este tipo de obras, precisamente sirvan para poder seguir teniendo vigente este tipo de beneficios del fondo de pensión. A mí en lo particular, pues hoy en día fue un poquito una manera también de apagar algunos fuegos, porque como sabíamos también la CENTE pues ha estado metiendo mucha presión a que se dé reversa a la reforma del 2007.
y una forma en la que encontraron para poder apagar esos fuegos por lo pronto, ya que no es viable poder dar reversa a esa ley, a pesar de que la presidenta lo dijo en alguna ocasión como parte de sus propuestas de campaña que lo iba a hacer así, pues en realidad surge este fondo como para poder decir tranquilos, a pesar de que tu Afore te va a dar una pensión de 4,000, este fondo te está ayudando a que puedas tener el total de tu ingreso que tenías como maestro o maestra, ¿no? Entonces esto quiere decir que si yo llego a mi edad pensionable y no alcancé ni las semanas ni el fondo para pensionarme con algo decente, vaya, y me llevo 1,000 pesitos o quizás no alcanzo ni siquiera a pensionarme, ¿puedo hacer uso de este fondo bienestar? No, el fondo solamente es para las personas que sí tienen el derecho de la pensión y volvemos a lo mismo, es para la ley 97, que son de cuentas individuales, y de ISSSTE 2007, que también es de cuentas individuales, ¿no? Es para aquellas personas que sí tuvieron ya el derecho y la oportunidad de pensionarse, pero que desafortunadamente hay un monto tan pequeño en esa Afore acumulada, porque la gente no tomó tampoco la conciencia de ahorrar para su retiro y llegan y se enfrentan a la realidad de los 3 o 4 mil pesos en su pensión, y entonces pues se dan de topes en la pared porque pues no van a poder subsistir evidentemente con ese tipo de pensiones. Oye, Juan Carlos, ¿y esto es únicamente para los que están afiliados al ISSSTE? ¿Y qué pasa con las personas que están afiliadas al IMSS? Sí, a ambos regímenes ¿A los dos? les aplica, Okay. O sea, tanto para la ley 97 del IMSS como para la ley 2007 de ISSSTE, porque ambos comparten este dolor de estar por el régimen de las cuentas individuales, y en ambos casos entendemos que no se alcanza a acumular el dinero suficiente en la Afore para poder aspirar a tener mejores pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué te dice hoy una pensión mínima garantizada? Pues te dice que son pensiones que van a ir, fíjense, desde los 2,200 pesos mensuales de pensión hasta los 8,600 aproximadamente. Entonces, toda esta gente que esté en este rango de pensión, este fondo de pensión del bienestar le ayudará a complementar el extra para que pueda alcanzar un tope de pensión de 17,364 pesos. Oye, Juan Carlos, pero esto entonces no se vuelve contraproducente, es decir, la población no dirá, bueno, pues ¿para qué me esfuerzo en terminar mi pensión? ¿Para qué me esfuerzo en completar el monto que yo estoy deseando si entonces se me va a completar a través del fondo? Sí, la realidad es que hoy sí tenemos que cambiar este chip de pensar que papá gobierno siempre nos va a estar resolviendo las cosas, ¿no? Hay que tomar de manera más participativa el hecho de planear también el retiro. Hay que, por favor, investigar, entender la ley a la que pertenecemos, las ventajas o desventajas que tenemos, para que entonces con conocimiento de causa pues podamos tener pues una mejor pensión y no estar en la zozobra de si me voy a pensionar después de 2045, si ya no me va a alcanzar, si me va a tocar una pensión muy bajita, si el fondo se desvía ese recurso y resulta que ya no hay fondo de pensión para el bienestar. Entonces, pues no podemos dejar que el gobierno sea quien nos resuelva en ese tipo de cuestiones. En la medida de lo posible, presupuestemos y tomemos el valor en nuestra cancha. Oye, Juan Carlos, ¿y cuál sería el trámite que tiene que hacer una persona para poder solicitar esta pensión? Sí, todos aquellos trabajadores que se están comenzando a ya pensionar y que son de la ley 97 o de la de ISSSTE 2007, pues tienen que acudir a la clínica que le corresponda para poder hacer su trámite de solicitud de pensión, y a partir de ese momento pues también acuden a la Afore y de alguna manera ahí mismo les dan todo lo que es el papeleo, llevando pues obviamente los documentos que ya sabemos, identificaciones, actas de nacimiento, constancia de situación fiscal y demás, y se encargan de la cuenta donde te van a depositar, y ya son estas dependencias quienes se encargarán de estar haciendo el depósito correspondiente. ¿Y durante cuánto tiempo? Es decir, más subir a los 17,000 pesos, pero ya de una manera continua durante el resto de mi vida o por un tiempo limitado. Pues la idea es que fuera por el resto de la vida, pero también entendamos que ese presupuesto está saliendo precisamente de, como les decía, de todos esos recursos de personas de 70 años que tenían las Afores administradas, se está tomando de ahí
y pues hasta donde alcance. Caray. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Nos da mucho gusto recibirte. Recuérdanos tus redes sociales. La gente me puede seguir en Instagram, TikTok, Facebook como JC Herrera Finanzas o bien mi teléfono WhatsApp 33 12 47 44 43. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, siempre con temas de mucho interés para quienes nos están viendo el día de hoy. Aclaras algo importante y bueno, pues esperemos que este fondo dure más allá del 2045, porque si no, aquí Andrea y yo ya no sé qué va a pasar. Bueno, de por sí ya no nos iba a tocar. Caray, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Te esperamos la próxima semana. Si tiene alguna duda o quiere preguntarle algo específicamente a él, escríbanle en sus redes sociales o teléfono de contacto y seguramente estará dispuesto a darle toda la información. Ya nos vamos a la pausa. Al regresar, la ciencia y tecnología, así que no se despegue.